en la adenomiosis, según los hallazgos clínicos, oscila entre 2.6 hasta 26%. Esta patología va a ser dependiente de estrógeno y entre los factores predisponentes se halla la multiparidad y el antecedente de cirugías previas, ya sean cesáreas, legrados, histeroscopías, ¿no? Entonces, dentro de la etiopatogenia hay teorías, una que es la herencia, otra que es el traumatismo, pero también que sostienen que hay una transmisión viral y el hiperestrogenismo. Los factores de riesgo son, dentro de estos van a estar la edad, la paridad y que tengan alguna enfermedad ginecológica asociada. Las formas de en las que se va a presentar esta patología son dos. Una que es focal, ¿no? La que le llaman adenomiosis de Cullen, en la cual vamos a encontrar módulos que sean pequeños o grandes en la pared del endometrio, ¿no? Y que son bien, que se encuentran al Doppler delimitado, no tienen cápsula y por eso nos pueden orientar a diferenciarlo porque se encuentra en una sola zona, ¿no? Se encuentra localizado en un solo lugar y entonces esto nos puede dar a confundir con un mioma intramural. Mientras que la difusa está ahí como vemos en el gráfico, está disperso, ¿no? En, está disperso en toda la musculatura uterina, ¿no? En todo el miometrio, como vemos en este gráfico, ¿no? Y que generalmente se encuentran de manera difusa, ¿no? Como dice su nombre. Pueden haber criptas glandulares pequeñas que incluso pueden llegar de 2 a 8 milímetros y que infiltran todo alrededor de la cavidad uterina, ¿no? Generalmente se encuentran ubicados en la cara posterior del útero, en mayor frecuencia, ¿no? Dentro de los signos y síntomas vamos a tener que existe un sangrado menstrual abundante, ¿no? Dismenorrea, o sea, hay dolor en la menstruación muy intenso, también puede llevar a la anemia y un dolor pélvico crónico. Estos síntomas pueden resolverse después de la menopausia porque ya no va a haber liberación de estrógenos, ¿no? Que propicien el crecimiento y la sintomatología de esta patología. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico definitivo va a ser pues anatomopatológico, ¿no? Cuando se tenga la pieza después de hacer una histerectomía y se vea, ¿no? Y lo estudie el anatomopatólogo. La ecografía transvaginal es muy importante, al igual que la resonancia magnética, que son las que más comúnmente se utilizan para su diagnóstico. Puede existir a veces a la ecografía puede existir un error o, bueno, una similitud con una miomatosis uterina, la cual puede hacernos confundir, ¿no? En el diagnóstico, ¿no? Se ha visto que la resonancia magnética tiene un 85 a 90% de sensibilidad y una especificidad del 86 al 100%, ¿no? Aunque no podemos restarle el valor a una ecografía transvaginal que también nos puede llevar a sospechar de esta patología. Y es así que tenemos las características ecográficas, ¿no? Que son muy, muy marcadas y como vemos ahí, por ejemplo, en la imagen A, que puede haber una simetría, ¿no? En el engrosamiento de la musculatura o del miometrio, ¿no? Del útero, ¿no? Vemos, por ejemplo, en la parte anterior, que es más pequeño que la parte posterior, que casi duplica el grosor, ¿no? En la B, que son pues como imágenes quísticas, ¿no? Que cuando ponemos el transductor se ven como quistes, ¿no? En la C vamos a ver islas hiperecogénicas, o sea que se muestran con sombra, ¿no? Y nos van a hacer ver
¿no? Como que fueran calcificaciones, por decirlo así. En la imagen, la D, vamos a ver que estas imágenes hacen sombra en abanico hacia atrás, ¿no? En la imagen E, vamos a ver que las líneas y yemas parten, ¿no? Se ven que incluso hay una infiltración desde el endometrio, ¿no? Hacia adentro, por eso se llaman yemas subendometriales, ¿no? Que son ecogénicas, vemos, son parecidas a la C, pero que parten desde el endometrio, ¿no? En la imagen F, que es la vascularización translesional, ¿no? O sea, cuando ponemos el Doppler vamos a ver que está totalmente irrigado y vamos a ver que ocupa desde el endometrio hasta casi todo el grosor del miometrio, ¿no? Y la G, que vamos a ver que toda la cavidad uterina está bien delimitada en la parte del endometrio, la cual se ve de manera irregular, ¿no? Y en la H, que es interrumpida en secciones, ¿no? No es regular, ¿no? Entonces, estas son las imágenes ecográficas que nos pueden hacer sospechar de una adenomiosis, ¿no? Y aquí tenemos las imágenes, como habíamos visto, como si fueran quistes, ¿no? Aquí a la resonancia magnética también, bueno, no se ve muy bien en esta imagen, ¿no? Los diagnósticos, otros diagnósticos que nos pueden dar esta patología es a la estereoscopía. La estereoscopía vamos a ver que al momento de ingresar, incluso podemos ver como si fueran cavidades, ¿no? Dentro del endometrio, en la superficie endometrial, vamos a ver como si fueran cavidades, ¿no? La histerosalpingografía también permite detectar, cuando hablamos del signo de Dionisi, que el contorno de la cavidad uterina con bordes en forma de borla o nebulosa, que es irregular, ¿no? Y también vemos que existe la detección de la aromatasa P450, que es una proteína en la biopsia simple de endometrio, que también nos da una fuerte asociación en la presencia de adenomiosis, ¿no? Igual, en lo que es marcadores tumorales, el CA125 también nos puede dar, pero no es muy útil, ¿no? Lo que sí nos ayudaría bastante es una biopsia con aguja Trucum guiada por la laparoscopía, ¿no? Cuando tenemos sospecha de esto, o una biopsia historioscópica cuando vemos las cavidades, ¿no? En la superficie del endometrio. En 80% de las mujeres, hasta el 80% de las mujeres con adenomiosis presentan alguna patología asociada, que pueden ser con miomas, con pólipos, ¿no? También hiperplasia, ¿no? Hay endometriosis pélvica que se observa en un 6 a 24% de las mujeres que tienen esta patología, ¿no? Entonces, a veces cuando entramos a ver la endometriosis, nos damos con la sorpresa que también tenían adenomiosis. También se ha publicado casos de que existe asociación con carcinoma endometrial y que generalmente este carcinoma endometrial tiene una mayor incidencia en las pacientes que tienen adenomiosis que las mujeres eh, eh, que no tienen cáncer a nivel del endometrio, es un 39%, ¿no? En cuanto al diagnóstico diferencial, ya habíamos dicho que uno de los más importantes diagnósticos diferenciales va a ser el mioma uterino. También nos puede llamar la atención la hipertrofia idiopática del miometrio, cuando un miometrio va a ser mayor de 20 milímetros de espesor, lo cual va a hacer que se deforme la morfología uterina, ¿no? Haciendo que nos pueda llevar a pensar de que se trate de otra patología y no de una endometriosis, de una adenomiosis, mejor dicho. Los casos de endometriosis también
el cuadro clínico es similar y nos puede hacer llevar a ese diagnóstico. También hay que pensar en malformaciones genitales, en la presencia de un dispositivo intrauterino que también nos puede llevar a como un diagnóstico diferencial, al igual que el adenocarcinoma endometrial, ¿no? En cuanto al tratamiento, el tratamiento está limitado por la dificultad y el retraso asociado al diagnóstico, ¿no? La frecuencia, con frecuencia no es realizado hasta después de una histerectomía. Muchas veces pensamos que es una miomatosis, ¿no? Porque a veces también será que el crecimiento del útero es de hasta 12 centímetros, como habíamos dicho, como si fuera una gestación de 12 semanas. Y entonces, como existe mucho dolor y es muy disperso, se hace la histerectomía y en la anatomía patológica recién nos enteramos que se trataba de una adenomiosis, ¿no? Se ha señalado también que la ecografía transvaginal y la resonancia magnética, al igual que la biopsia uterina, son las pruebas en que los exámenes que nos pueden ayudar mucho en la detección temprana y el tratamiento para esta patología. En cuanto al manejo médico, vamos a tratar solamente la sintomatología y eso se va a dar con antiinflamatorios no esteroideos y también algunos anticonceptivos hormonales orales, al igual que el danazol y análogos de la hormona liberadora de gonadotropina, ¿no? Como hemos visto en la clase anterior, habíamos visto que uno de los manejos para esta patología es el uso de la T de levonorgestrel, ¿no? Que es un dispositivo intrauterino. Esto se ha visto que mejora mucho la sintomatología de estas pacientes, ¿no? En cuanto al manejo quirúrgico, vamos a tener que puede existir una ablación endomiometrial con electrocoagulación, excisión miometrial laparoscópica, ¿no? Que se ha demostrado que un 50% de los pacientes sienten mejoría. También se puede hacer la embolización arterial uterina, ¿sí? Si las pacientes no quieren someterse a cirugías radicales, al igual que la ligadura de la arteria uterina mediante la laparoscopía eh, eh, para que no haya tanta irrigación y no haya tanto sangrado, que generalmente también es una de las molestias que tienen los pacientes. Y bueno, esta terapia no es muy satisfactoria y podemos ser muy radicales en la última instancia en hacer histerectomía, que sería el único procedimiento mediante el cual la enfermedad se puede curar definitivamente porque sacaríamos el lugar donde está produciéndose esta patología, que sería la histerectomía, que sería sacar el útero, ¿no? Y esto generalmente se hace en casos de adenomiosis grave, ¿no? Y cuando la mujer, pues ya no es, ya siente que su satisfacción fértil está pues ya concretada, ¿no? Entonces, generalmente estas mujeres van a estar cerca de la menopausia, ¿no? Entonces, se puede practicar esta terapia, ¿no? Que sería la histerectomía total, ¿no? Bien. Eso sería en cuanto a la adenomiosis. Ahora, en cuanto a lo que es, ya, en cuanto a lo que es la miomatosis uterina, bueno, es una patología, como ya hemos visto, que casi un 80% de las mujeres en edad fértil. Doctora, disculpe, se nos está compartiendo su pantalla. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ahí,
Ahora, Sí, doctora, ahora sí. No, cuando pone pantalla completa, doctora, se deja de presentar. entonces lo voy a poner en pequeño. ¿Ahí está bien? No se presenta, doctora, en la pantalla. No, pues, en la pantalla. Ahora, Sí, recién, doctora. ya, ya. Entonces vamos a tener, o vamos a hablar de la miomatosis o de los leiomiomas, ¿no? Bueno, vamos a tener que los miomas son tumores benignos, ¿no? Que están constituidos generalmente por fibras musculares lisas, contienen además un tejido fibroso, una matriz de colágena como elementos de sostén. Son neoplasias monoclonales benignas y que se originan a partir de la transformación de una sola célula madre del músculo liso, ¿no? Ya habíamos dicho cómo está compuesto y sus características son que son bien delimitados, no encapsulados, pero rodeados por una pseudocápsula, ¿no? Generalmente se llaman leomiomas, pero se designa también como mioma, fibroma, fibromioma, fibroide, ¿no? Esas son las nomenclaturas con las que lo conocen, ¿no? Como habíamos dicho, son neoformaciones más frecuentes en los genitales femeninos y de indicación más común en los países, tanto desarrollados como subdesarrollados, de histerectomías. Se presentan una de cada 4 a 5 mujeres, ¿no? En el 20 a 30% de las mujeres en edad fértil, y a veces cuando hacen las autopsias se encuentra en un 50% casi de las mujeres que lo tienen, ¿no? Es más frecuente en mujeres de raza negra que en las de raza blanca. Después de los 35 años, la incidencia va aumentando en un 20%. La mayoría de las mujeres que tienen esta patología son asintomáticas, ¿no? Y la mayor frecuencia, o sea, en qué edades encontramos con más frecuencia, es entre los 30 y 45 años. Después de la menopausia, no suelen aparecer generalmente nuevos tumores, ¿no? Generalmente, más bien por el contrario, disminuyen un poco su tamaño y la sintomatología de la presencia de estos también es disminuida, ¿no? Existe un patrón familiar de herencia multifactorial. 40% de los familiares de primer grado desarrollan en algún momento de su vida esta patología. Por su elevada prevalencia, las mujeres tienen riesgo a padecerlos, ¿no? Como ya hemos visto, casi un 80% de las mujeres, de un 70-80% de las mujeres, al llegar a edad de la menopausia, en algún momento han tenido, o existen vestigios de que tengan esta patología. Este riesgo aumenta progresivamente durante la etapa reproductiva y con un pico de incidencia más o menos entre, como habíamos dicho, entre los 30, 40 hasta 50 años, ¿no? Disminuye drásticamente al llegar a la menopausia. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo, como habíamos visto, la raza negra, ¿no? La esterilidad, el celibato, ¿no? Desde los 30 hasta los 50 años, el tener endometriosis. También existe un riesgo cuando tenemos una tendencia familiar, la alimentación, ¿no? Una alimentación grasa, la obesidad o, o también el sobrepeso, ¿no? El uso prolongado de estrógenos, la hiperplasia endometrial, las metrorragias funcionales, ¿no? También se dice que el déficit de vitamina D puede estar correlacionado con esto, al igual que en mujeres que se identifican que tienen hipertensión arterial, ¿no? En cuanto a la patogenia, vamos a tener 3 factores importantes, que son los factores genéticos, factores hormonales esteroideos, factores de crecimiento no esteroideos. Los factores genéticos. Estas alteraciones actúan en 3 formas diferentes.
las que constituyen los genes de expresión de receptores hormonales, sobre todo los estrógenos, pero también de progesterona. Expresan factores de crecimiento, pérdidas de genes represores de oncogenes. Los hormonales son estrógeno dependientes, ¿no? Vemos por eso que en edad fértil es que aparecen con mayor volumen incluso. Cuando tienen el ciclo anovulatorio, cuando hay mayor estrógeno y aumenta la frecuencia de los miomas, ¿no? El tratamiento con hidroxiprogesterona los disminuye, ¿no? Sobre todo disminuye la sintomatología, ¿no? El tamaño en sí. Los miomas uterinos son monoclonales, ¿no? Cuando hablamos de factores de crecimiento, ay Dios, un ratito, por favor. Ya. Cuando hablamos de factores de crecimiento, los miomas uterinos son Doctora, monoclonales. disculpe, nuevamente se dejó ¿Fue? presentar. Sí, doctora. ¿Se ve? Sí, doctora, ahora sí. Ya habíamos dicho que en cuanto a los factores de crecimiento, sabemos que los miomas uterinos son monoclonales. Esto quiere decir que proceden de un único tronco celular. Entonces, los factores de crecimiento aislados en los miomas, tenemos varios, ¿no? Que son los que pueden estar relacionados con el crecimiento de estos tumores, ¿no? Y ahí tenemos factores de crecimiento no endotelial, factores de crecimiento alfa, y son los que pueden ser, están interviniendo en lo que es la etiopatogenia, ¿no? Ahora, en cuanto a la anatomía patológica, vamos a ver que pueden ser únicos o múltiples y de tamaños variables. Ahí tenemos, incluso puede existir muy pequeños que incluso no se perciban al tacto, ¿no? Y bueno, también muy grandes, ¿no? Que puedan incluso rebasar el tamaño del útero, de tal manera de que sean, incluso lleguen a verse no necesariamente, incluso simulen gestaciones, ¿no? De 20 semanas, ¿no? Mm, anatomía patológica son esféricos, redondeados, ¿no? De consistencia dura, están separados del miometrio por una capa de tejido areolar, ¿no? Que generalmente los miomas son de consistencia blanca, rosada, ¿no? O a veces hasta gris, y se forman como perlas incluso en el útero, ¿no? Cuando nosotros sacamos y hacemos miometomías, sacamos de distintos tamaños cuando tratamos de conservar el útero, y vemos que son de todos los tamaños, y desde incluso pequeñitos hasta grandes, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? Podemos ver en la anatomía patológica, a la macroscopía vemos, ¿no? Que son blancos, ¿no? Nacarados. Algunos son bien definidos y otros son de bordes irregulares. Acá vemos, por ejemplo, que acá al interior del mioma vemos que está viendo otro pequeño, ¿no? Bueno, tienen una pseudocápsula, no es que tengan una cápsula en sí, sino es una pseudocápsula, ¿no? Y también tienen una vascularización que es periférica, ¿no?
Por eso que la parte central de los miomas pueden sufrir degeneraciones. Cuando hacemos los cortes vemos incluso una forma arremonillada, ¿no? Vamos a ver más adelante, creo que hay un gráfico con eso. Ahora, dentro de la clasificación antigua solamente mencionaba tres: subserosos, mucosos, intramurales, ¿no? Pero actualmente ya tenemos una subclasificación que es según la FIGO, que es aparte de ser mucosos y intramurales, vemos que cada una de estas clasifica de acuerdo a la extensión o la penetración en el miometrio, ¿no? Y así tenemos que los submucosos, ¿no? Que están en relación cercana al endometrio, van a ser, por ejemplo, el grado 0, vamos a tener que es, ven mi flecha, ¿no? ¿Ven el cursor? Doctora, buenas noches. No se nota mucho, doctora. Por favor, ¿podría ampliarlo? Ahí, ahí. Ahí se ve mejor. Sí, doctora. Ya, Ahora sí, doctora. Gracias. ya. ¿Ven el cursor? No, creo que es muy pequeño. Otro color, quizá amarillo, un poquito más grande, doctora. Voy a poner un poco más grande. Ya, ahora sí se ve. Sí, sí, doctora. Pero Entonces solo vemos, en las imágenes blancas. sí, solamente es eso. Ajá. Ya, doctora. Eh, les había dicho que en la clasificación vamos a tener los submucosos están en relación a la cavidad uterina o al endometrio, ¿no? Y por ejemplo acá tenemos uno que es el que llamamos FIGO 0, ¿no? Que vendría a ser el que se encuentra aquí, ¿no? En este gráfico está pediculado, ¿no? Tiene un pedículo, ¿no? Y está dentro de la cavidad, ¿no? El 1, que vendría a estar 50% de su superficie introducida en el intramuro, ¿no? Que vendría a ser este. El 2, que está más del 50%, ¿no? O sea que solamente se ve una parte de la superficie relacionada al endometrio, ¿no? Ese sería el submucoso. Ahora, en los intramurales, ¿no? Los intramurales vamos a tener el 3, que está dentro, el 100% de la tumoración está dentro del miometrio. El 4 también, sí, pero que ya se va acercando a la superficie externa, acá no tengo ninguno, pero que se va acercando a la superficie externa, ¿no? Ya del útero. El subseroso, que se encuentra un 50% ya dentro del miometrio, no tengo acá uno, un poquito más adentro de este, ¿no? Y el subseroso, que sería el 6, ¿no? Que se encuentra más, este sería el 6, ¿no? El que se encuentra casi fuera ya, más del 50% fuera, o sea, el menos del 50% dentro del miometrio, ¿sí? El 7 es este, que se encuentra pediculado, ¿no? ¿Sí? Y que también le llaman intraligamentario porque se encuentra en el ligamento ancho, ¿sí? Cuando está acá. Pero puede estar acá, por ejemplo, este también puede ser un pediculado subseroso, ¿no? Está acá arriba. Ahora, en la categoría 8, según la FIGO, son los que están en otro sitio, generalmente son estos cervicales, ¿no? Bien. Y entonces, otra vez, ¿no? Intramurales, subserosos y submucosos, ¿no? Pero aquí tenemos también un 0, un 1, ¿no? No tenemos un 2 bien graficado, pero sí tenemos un 3, un 5, este sería también un 3, si estaría un poquito más para afuera 4, este es un 5, ¿no? Este es un 5, este es un 6, ya está más del 50% fuera, este es un 7, y este de acá del cervix, que sería un 8, ¿sí? La clínica, que va a haber mayor sangrado, como habíamos visto, ¿no? Va a haber dolor, van a
producirse una sensación de compresión, va a haber alteración en la fertilidad de la mujer, y como vemos este abdomen, fíjense, ¿no? Hay una tumoración palpable, parece una gestación, ¿no? Y entonces, pasando a especificar el sangrado, es el síntoma más común y puede ocurrir en cualquier patrón, ¿no? Puede ser antes de la menstruación, junto con la menstruación, puede ser intermenstrual, o sea, entre menstruación y menstruación, ¿no? Eh, es de manera irregular. Dolor. Un mioma sin complicaciones no produce dolor, ¿no? El dolor agudo de los miomas son por torsión, cuando son un figo 6, ¿no? Un figo 6, un figo 7 que está pediculado, ahí es que puede producir dolor, ¿no? La dismenorrea es producida en los intramurales cuando hay mucho, por el sangrado también, a veces produce mayor dolor, ¿no? Cuando se asocia al sangrado, pero cuando son grandes también puede producir sensación de pesadez, y también puede haber un dolor irradiado hacia la espalda y hacia los miembros inferiores por compresión nerviosa, y aparte de eso también hay sintomatología de eh, dificultad para evacuar, ¿no? O también una obstrucción, o al momento, una obstrucción, ¿por qué? Porque hay una compresión. Cuando es muy grande el tumor, puede comprimir la vejiga, como puede comprimir el recto, de tal manera que no permite evacuar ni miccionar, ¿no? Entonces puede haber dispareunia, puede haber dolor lumbar, puede haber dismenorrea más intensa de lo normal, ¿no? La compresión sucede cuando los miomas son grandes, como les había dicho, y da una sensación de pesadez pélvica, y los miomas comprimen órganos vecinos, ¿no? Puede haber sensación de llenura, ganas de orinar frecuentemente, ¿no? Pero también en el otro lado va a producir retención urinaria, puede producir constipación y dificultad para defecar, y en los uréteres puede producir una hidronefrosis o hidrouréter. Va a producirse también trastornos reproductivos, ¿no? Va a haber problemas, infertilidad, puede haber abortos, ¿no? Puede haber rupturas prematuras de membranas, partos prematuros, presentaciones anómalas en el bebé, en el feto, ¿no? Hay inercia durante el parto, hay hemorragias postparto que pueden llegar también a la anemia, ¿no? Entonces, en cuanto a la esterilidad e infertilidad, puede resultar que estos miomas van a poder interferir en el transporte y en la implantación del feto, ¿no? Del huevo, del cigoto. Cuando los miomas se localizan y comprimen el tercio intersticial de las trompas, no van a dejar pasar tampoco, y entonces también puede producir alteraciones en la implantación, ¿no? El sangrado continuo va a impedir también que haya implantación. Aumenta la frecuencia de abortos, pretérminos, porque muchas veces al momento de crecer la placenta y se instala sobre estos miomas, no va a dejar que desarrollen bien, y también va a favorecer el desprendimiento incluso de la placenta, ¿no? Al examen físico vamos a encontrar, cuando son miomas grandes, gigantes, podemos tocarlos al evaluar el abdomen, ¿no? Se toca y se puede palpar, incluso si es uno, o sea, a veces si son muchos, ¿no? Se puede diferenciar. Al examen pélvico bimanual, al momento de hacer el tacto, ¿no? Podemos tanto tocar por encima del útero, y al momento de mover nosotros por abajo, podemos identificar si está el útero asimétrico, si es grande, globuloso, si es que es móvil y es muy doloroso, ¿no? Entonces, cuando los miomas son submucosos, o sea, dentro, que se van a la cavidad del útero, el útero va a crecer simétricamente porque se va a comportar como una pepa de una palta dentro del útero, ¿no? Mientras el mioma subseroso, ese sí nos va a mostrar incluso, si es que es muy grande, se va a notar, y va a ser incluso, va a poder incluso ser móvil, ¿no? Cuando nosotros estemos
y es una paciente delgada y cuando nosotros hacemos el examen abdominal o bimanual. Los miomas cervicales, pedunculados, submucosos, pueden observarse a través del orificio cervical, o sea, cuando nosotros ponemos el espéculo y a veces podemos verlo. También estos miomas submucosos que son pedunculados, los FIGO 0, tienen un pedículo tan largo a veces que se abortan, que significa que se salen a través del orificio cervical y vemos la tumoración, ¿no? Y a veces solo torciendo y torciendo lo sacamos y podemos corregir el problema, ¿no? Entonces ahí tenemos que existen cambios degenerativos porque sabemos que la vascularización es periférica en los miomas, y entonces puede existir una degeneración hialina, una degeneración quística, una degeneración mixomatosa, también una calcificación que se da en un 10% y generalmente es en mujeres posmenopáusicas, degeneración grasa, una necrosis, degeneración maligna a sarcoma, que hemos visto que eso generalmente ocurre en un 0,20%, ¿no? El diagnóstico clínico va a ser, a veces, es ocasional, ¿no? A veces estamos nosotros, bueno, siempre hay que pensar que una mujer que tiene sangrado hay que sacarle beta-HCG, como habíamos quedado en la anterior clase. Muchas veces están haciéndose un examen simple de abdomen, una radiografía, ¿no? Y se puede tener ese hallazgo, al igual que cuando vienen por otra causa, ¿no? Hasta por una gestación, y vemos que al examen, a la ecografía transvaginal, podemos identificar el mioma, ¿no? Eh, Aparte también cuando hacemos la histerosalpingografía, cuando hacemos la histerosalpingografía podemos ver en la imagen que distorsionan la cavidad uterina y podemos identificar miomas que se encuentran de repente un FIGO 2, un FIGO 0, un FIGO 1, podemos ubicar, ¿no? Cuando hacen un examen porque tienen un problema, tienen problemas de infecciones urinarias a repetición, ¿no? O tienen problemas de excreción urinaria, hacen el urograma excretorio y vemos que hay una hidronefrosis que está siendo propiciada por la tumoración, que en este caso tendría a ser el mioma, ¿no? Al momento de hacerle grado uterino, también podemos, al momento de hacer, podemos ver que la superficie de la cavidad uterina es irregular o anormal, ¿no? A la laparoscopía también podemos identificarlo, al igual que la histeroscopía, y estos generalmente son de forma ocasional, o sea, no necesariamente es en búsqueda de esta patología, sino que buscando otras cosas o viendo otras cosas, nos encontramos con que las pacientes tienen estos miomas, ¿no? Entonces, en la histeroscopía vamos a ver nosotros cómo se ve los miomas submucosos, que son, por ejemplo, es un FIGO 2, FIGO 1, FIGO 2, ¿no? Entonces se puede ver y, como les había dicho, también se puede hacer el tratamiento reseccionando la tumoración, ¿no? En la resonancia magnética ahí vemos un útero recontra gigante con toda una familia de miomas, ¿no? La mamá, el papá, el hijo, el abuelo, el nieto, todos están acá, ¿no? Un montón de miomas, ¿no? Y vemos el endometrio, ¿no? En este caso, si lo vemos acá, está libre, ¿no? Felizmente que no. Tiene un montón de miomas, pero no llegan, esta paciente no tiene sangrado porque no llega al endometrio, ¿no? Y aquí vemos más imágenes, ¿no? Esta imagen es de este útero, ¿no? Entonces, vemos, ¿no? Igual acá, ¿no? Esta es una imagen de la tomografía y aquí vemos en la laparoscopía el mismo útero, ¿no? Entonces, como diagnósticos diferenciales, vamos a tener en primer lugar la adenomiosis, ¿no? Que vemos acá, y la diferencia que existe, miren, y que puede existir que convivan las dos patologías también, ¿no? Una adenomiosis, vemos acá una infiltración del endometrio para adelante, ¿no? Para adentro, para el miometrio,
Y también vemos imágenes bien delimitadas, bien circunscritas, que son los miomas, ¿no? Entonces, vemos eso. Entonces, por ejemplo, acá vemos un mioma gigante, casi es pediculado, ¿no? Aquí vemos miomas dentro del útero, ¿no? Que son como una pepa como si fueran dos pepas de palta bien metidas dentro de la cavidad uterina. Si se dan cuenta, muchas veces acá encontramos este tipo de úteros, ¿no? Y que no queda más que sacarlos porque reseccionar cada tumor es muy complicado. Y aparte, el tiempo de sangrado y todo es mayor y la paciente se puede complicar, ¿no? Entonces, la adenomiosis es uno de los diagnósticos diferenciales, ¿no? Para esta patología, aparte de que también existan tumores, ya sean de ovarios, intestinales, renales, que nos pueden confundir, procesos inflamatorios en los anexos, ¿no? Endometriosis pélvica, ¿no? Eh, malformaciones del útero también nos pueden confundir en esta patología, neoplasias ováricas, embarazos, masas tubováricas inflamatorias, adenomiosis, como le habíamos mencionado, adherencias a epiplo, intestino, carcinoma endometrial, cuando hay cáncer ahí adentro, ¿no? Nos puede confundir. Carcinoma cervical también nos puede confundir con un mioma cervical, hiperplasias y pólipos endometriales, sangrado uterino anormal, nos puede, por otra causa que sea de Cohen, ¿no? Nos puede confundir, endometriosis, lesiones cervicales como pólipos y neoplasias, causas de vías urinarias como son neoplasias de vejiga, causas gastrointestinales como son dolor abdominal por constipación, causas musculoesqueléticas como es el dolor pélvico crónico y la pared abdominal, causas de infertilidad y abortos recurrentes también, ¿no? Entonces, las complicaciones en el embarazo, vamos a tener que en el segundo y tercer trimestre del embarazo, estas aumentan de tamaño. Es así que muchas mujeres que le diagnosticamos en el primer trimestre mioma pequeño, muchas de estas terminan con miomas gigantes al culminar la gestación. Crecen dos hijos en vez de uno, o a veces hasta tres, ¿no? Porque los miomas van creciendo y van distorsionando incluso el útero, haciendo de que el feto llegue a tener distocias en la presentación. Puede ponerse transverso, puede ponerse podálico, puede ponerse en distintas formas, de tal manera de que no le permite incluso que sea el parto vía natural, porque estos tumores se pueden poner delante de la cabeza, bloqueando el conducto del parto, ¿no? De tal manera de que la indicación tenga que ser cesárea. En no embarazadas, lo que puede producir es una anemia grave, como habíamos visto, una obstrucción urinaria, puede producir obstrucciones intestinales por compresión, por vecindad. La transformación maligna es poco frecuente, pero, bueno, puede darse. Torsión, infección, ruptura y lesión de la ligadura de uréter durante la cirugía puede ocurrir, ¿no? Que como crece tanto el tumor, muchas veces vienen pacientes como las del abdomen que han visto en la foto anterior, entonces nos distorsiona toda la anatomía, lo cual puede producir que nos confundamos y podamos hasta ligar el uréter por, por error, ¿no? En la cirugía. En los subserosos, o sea, los que se encuentran ya salí afuera, en el contorno del útero, pueden producir torsiones, lo cual puede llevar a un infarto, ¿no? De ese tejido, produciendo necrosis, ¿no? Y llegando a producir abdomen agudo. Los intraligamentarios también pueden comprimir los uréteres y los vasos ilíacos, pueden desplazar, ¿no? Las trompas, los ovarios, ¿no? De tal manera que distorsionan toda la anatomía. Los intramurales proliferan en la porción central del miometrio, son simétricos, esféricos, ¿no? Y bueno, pueden estar creciendo, ¿no? Y pueden ser de gran tamaño y ocasionar cambios importantes en la morfología del útero, ya sea en lo que es la longitud o en el ancho, ¿no? Los submucosos, ¿no? Que pueden comprimir la luz uterina, pueden producir desgarramientos anormales en el endometrio, pueden producir, esos son los que producen generalmente las hemorragias o lo que es el sangrado uterino anormal, llevando
a anemia e incluso dismenorrea, ¿no? Entonces, los signos y síntomas están en función al tamaño y a la situación anatómica donde se encuentren estos tumores, ¿no? El tratamiento está adaptado dependiendo de qué tipo de pacientes o qué tipo de síntomas tienen, la edad, la paridad, localización de los miomas. No todos los pacientes que tienen miomatosis son operadas o son o tienen también molestias, ¿no? Como les dije, un 80% de las mujeres tienen esta patología, pero no todas tienen sintomatología. Entonces, vamos a tener que al hacer el examen bimanual cada 3 a 6 meses para asegurarnos cómo se está produciendo el crecimiento de este tumor, ¿no? Entonces, la posibilidad de una degeneración maligna o quística debe hacerse viendo el crecimiento, si es muy marcado, ¿no? Entonces, y eso sí hay que hacerle un seguimiento, por eso, ecográfico, ¿no? El tratamiento médico consiste en dar analgésicos y tratamiento hormonal, ¿no? Entonces, vamos a utilizar análogos de la hormona liberadora de gonadotropina, como el acetato de leuprolide, que va a hacer que se delimite mejor la tumoración y no crezca más, ¿no? Suprime el crecimiento y crea una pseudomenopausia, ¿no? De tal manera que la mujer ya no menstrua. La cirugía generalmente es una indicación, tiene sus indicaciones, como es cuando hay sangrado abundante, y el dolor es muy intenso, o el crecimiento es muy rápido, ¿no? Y cuando proceso reproductivo también se complica, ¿no? Entonces, dentro de los tratamientos quirúrgicos vamos a tener dos, la miomectomía y la histerectomía. La miomectomía consiste en sacar únicamente el tumor, y la histerectomía, que es más radical y es por vía, ya sea por vía abdominal o vaginal, es sacar el útero, ¿no? Existen otras que son la criomiolisis y la embolización de la arteria uterina, que también se utilizan, ¿no? Y entonces vamos a tener tres opciones: una conducta expectante, un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico. Dentro de la conducta expectante, que solamente queda observar, ¿no? Hacer seguimiento y el control y ver cómo va creciendo los tumores cuando son pequeños generalmente y no hay sintomatología mayor. Cuando estamos cerca a la menopausia, solamente se tiene esta conducta expectante, ver, porque pues sabemos que cuando la mujer va a llegar a la menopausia, el crecimiento de estos ya no va a ser mayor y no va a producir mayor molestia también, ¿no? Porque se va a limitar el crecimiento de estos. Durante el embarazo, igual, no queda otra más que mirarlos, ¿no? No podemos hacer nada hasta que culmine, e incluso después de la culminación de la gestación, recién ver qué se va a hacer de acuerdo a siempre la ubicación, la edad y la paridad de la mujer, ¿no? El examen periódico generalmente es mediante un examen pélvico bimanual y complementarlo con la ecografía para ver cómo está yendo el crecimiento de esta tumoración. En cuanto al manejo médico, lo que tiene que hacer es aminorar los síntomas derivados de la presencia de esto. Pueden ser, si es que hay dolor, pues se les puede dar AINES, ¿no? Si es que hay mucho dolor, se les puede dar analgésicos, antiinflamatorios, y también se le puede dar anticonceptivos orales, siempre y cuando estemos pensando en preservar la fecundidad, ¿no? En cuanto a las perimenopáusicas, lo que hacemos es esperar que se limite el tamaño, el crecimiento de la tumoración, y no tanto la regresión, sino la delimitación de esta tumoración, ¿no? Y que la disminución del tamaño uterino va a ayudarse pues con el tratamiento a veces médico, con el acetato de leuprolide, que va a delimitar mejor para una cirugía, ¿no? Para que la cirugía sea más fácil. El fundamento de disminuir la cantidad de estrógenos circulantes en sangre al bloquear la función ovárica, ¿no? Dándole pues el acetato de leuprolide, dando que estas lesiones son estrógeno dependientes y su tamaño tiende a reducirse cuando consumen este medicamento. Y tampoco es que vaya a desaparecer, porque hay tumores, hay miomas
grandotes, que no es fácil, solamente ayuda a delimitarlo mejor para un mejor abordaje. Sin embargo, cuando se interrumpe el tratamiento médico, esto vuelve a crecer, no es que va a ser permanente, ¿no? Por el uso del medicamento. Entonces, los análogos de la hormona liberadora de gonadotropina van a producir hipoestrogenismo, ¿no? Y la disminución de un 20 a 30% del volumen del mioma. Esto cuando el efecto es en miomas de más de 12, que tienen un tamaño similar a una gestación de 12 semanas. No, también el problema es que va a producir pérdida de la masa ósea en las pacientes que utilizan este medicamento. También se puede dar asociación de gestágenos y con estrógenos, ¿no? Y progestinas, andrógenos débiles como el danazol también, ¿no? El manejo quirúrgico, como les había dicho, está dado por la miomectomía, histerectomía, también tratamiento laparoscópico con miomectomía laparoscópica y tratamiento histeroscópico como la histeroscopía, ¿no? Entonces, en la miomectomía lo que se hace es retirar, ¿no? Solamente el mioma para lograr mm, conservar la fecundidad de la mujer, ¿no? Lo que sí hay un riesgo es de recurrencia que puede ser entre el 15 al 30%. Y entonces, dentro de los criterios de la COP para realizar la miomectomía, eh, sobre todo son pacientes que son infértiles y que tienen falla para concebir, ¿no? Entonces, tenemos aquí qué indicaciones. A mi hija no me lo vas a estar molestando, por favor. Apaguen su teléfono, por favor. Sofía, ya está, Sofía, por favor. Y entonces, dentro de las indicaciones para la miomectomía, vamos a tener que el tumor o el mioma mida aproximadamente lo que corresponde a una gestación de 12 semanas, cuando hay un sangrado muy marcado, cuando hay mucho dolor, ¿no? Abdominal, cuando se puede sospechar de que esto esté creciendo muy rápido y se trate de un tumor maligno, cuando se esté puede ser cuando se cerca a lo que es la menopausia, cuando se quiere conservar la fertilidad, ¿no? De la mujer, y cuando este tumor esté interrumpiendo también la fertilidad, puede ser que esté cerca a la trompa y esté obstruyendo el ostium, ¿no? Cuando hay pérdidas, ¿no? Recurrentes, ¿no? Y cuando también es muy grande y puede comprimir órganos vecinos como son el uréter o también el recto, ¿no? Entonces, la histerectomía es la máxima, la cirugía más radical, ¿no? Y que va a mejorar obviamente toda la sintomatología y que evita la recurrencia en pacientes, ¿no? Que tienen este problema. Y bueno, siempre se va a dar en aquellas pacientes que ya tienen una maternidad satisfecha, ¿no? Y ahí vemos, ¿no? Una paciente que hemos tenido nosotros, incluso ya esto es en el antiguo hospital, y en su abdomen parece una gestante, ¿no? Ahí estamos operando, entrando a sacarlo, ¿no? Y dentro de las contraindicaciones para hacer miomectomía, ¿qué hice? Ya, dentro de las contraindicaciones para histerectomías es cuando la mujer quiere conservar su fertilidad, no podemos hacer más que solamente miomectomías, y cuando los miomas tienen pequeño tamaño, ¿no? Y que no producen ninguna sintomatología y que puede hacerse un seguimiento solamente con la ecografía y no necesitan ser operadas, de tal manera de que no todas las mujeres que tienen miomas tienen que ser operadas, ¿no? Tratamiento laparoscópico es de mayor complejidad, sí, se puede hacer miomectomías, también se hace histerectomías laparoscópicas y son seguras, ¿no? Y aquí tenemos también que están haciendo una miomectomía, ¿no? Ahí abajo vemos en la imagen.
Y el otro tratamiento quirúrgico también es la histeroscopía cuando estamos hablando de miomas que son G0, G1 y G2, ¿no? Entonces, en estas mujeres se hace la histeroscopía y se aprovecha el momento para poder sacar estos miomas con el recetoscopio, ¿no? Y está el histeroscopio, ¿no? Y tenemos una imagen, este es el histeroscopio, y aquí tenemos la imagen del recetoscopio cuando está ingresando para sacar aquí al fondo este mioma, ¿no? ¿No? Y acá tenemos también el gráfico en el cual el recetoscopio sale para retirar este mioma, ¿no? Lo corta. Otro tratamiento es la embolización del mioma uterino que consiste en reducir el riego, ¿no? ¿No? Se, se obstruye el paso de la sangre hacia el miometrio de la zona, ¿no? Donde se encuentra el mioma, de tal manera de que esto va a disminuir su tamaño y va a frenar el crecimiento de este mioma. Esto generalmente se utiliza en pacientes que no quieren una alternativa quirúrgica, ¿no? Y cuando son miomas individuales. También existe la ablación ultrasónica guiada por resonancia magnética, ¿no? Y la ablación ultrasónica guiada por ecografía, que ahora está de moda, son agujas que se guían por ecografía, se introducen al mioma y se sueltan, ¿no? Y esto va a hacer que reduzca el mioma, ¿no? Solamente que son procedimientos muy costosos porque cada cánula cuesta $2,000, ¿no? Y son muy costosos. Y aquí tenemos una cirugía, ¿no? Donde está entrando el histeroscopio para retirar un mioma submucoso, este es pediculado, sería tipo 0, ¿no? Acá tenemos cómo lo retira. Acá también, como les había comentado, hay miomas que pueden estar pediculados, que salen del cervix, ¿no? Están pediculados, y llamamos miomas abortivos, ¿no? Porque ya se proyectan a la cavidad vaginal. Entonces estos los pinzamos, ligamos y extraemos, ¿no? Y bueno, las miomectomías que vienen a ser sacamos, ¿no? Está al revés, creo, las imágenes. Este es el mioma, vamos a entrar hasta al revés. Hacemos la incisión, encontramos el tumor, ¿no? En este caso el mioma. Les había dicho que tiene una pseudocápsula, se encuentra esa pseudocápsula y se libera, ¿no? Se libera, se abre, se libera, se enúclea, se saca, ¿no? Se saca, se núclea la tumoración, se encuentra pedículo vascular, se liga y luego se vuelve a suturar en 2, 3 planos de acuerdo al grosor del músculo, ¿no? En este caso el miometrio. Y esta es la embolización de la arteria uterina, ¿no? Cuando generalmente se tiene solamente un mioma, ¿no? Acá tenemos imágenes ecográficas, este es un mioma G0, ¿no? Totalmente en la cavidad, pediculado, ¿no? Esto es otro mioma, acá hay un mioma, acá hay otro mioma, ¿no? En un solo paciente, acá también vemos en un solo paciente, este es el útero, y dentro de la cavidad vemos un mioma, otro mioma, ¿no? Y bueno, agradecerles por su atención. Solo hay un bien, el conocimiento, solo hay un mal, la ignorancia. Gracias por su atención. Bien, creo que se han dormido, no los escucho. Sí, Gracias, estamos doctora. ahora. Bien, bien chicos, no sé si tienen alguna pregunta sobre la clase. Algo habíamos hablado en lo que se refiere cuando hablamos de sangrado uterino normal, ¿no? Hablamos de PALM y COI, en lo que es de PALM, estamos hablando pues de dos patologías, ¿no? De la adenomiosis y los gliomiomas, ¿no? Entonces, eh, esas son las patologías benignas del útero. Bueno, creo que es la tercera, cuarta clase que me toca, ¿no?
Entonces, el